en Cuida tu Energía Vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Podríamos considerar que las enfermedades nos tocan porque así es la vida. Somos víctimas del tiempo, de nuestra genética. No podemos hacer nada. Así es. Pero, ¿y si cambiamos el chip y nos ponemos a pensar que todo eso no llega por casualidad y que si hacemos el trabajo de entender lo que ocurre, cómo funciona nuestra fisiología, podríamos cambiar el proceso? Es complicado incluso solamente pensarlo. No nos cabe, porque llevamos años, por no decir siglos, escuchando y observando en mayoría que el proceso del ser humano es así. Primero, hay que abrir la mente y trabajar en nuestras creencias, porque al final ser víctimas es más fácil, ¿verdad? No podemos hacer nada, así que no haremos esfuerzos. ¿Para qué hacerlos? Pasar de víctima a actor de su salud implica mucha responsabilidad, pero también mucho poder. El objetivo no es solamente vivir más tiempo, sino envejecer en plena salud. Entonces, ¿qué decides? ¿Quieres tener el control sobre tu salud? Vamos a ver lo que podemos hacer para recorrer este hermoso camino. Realmente la edad cronológica no es la edad biológica. Antes mismo de profundizar más en la salud natural, la naturopatía siempre contaba lo mismo. Me deja flipada ver la edad de la gente en sus recetas en la farmacia, porque obviamente lo comparo a mi entorno o a mí misma incluso, y cuando veo pasar personas de 30 años, o sea, más o menos mi edad, que apenas pueden caminar, llegan al mostrador sin aliento y con una receta de medicamentos más largo que mi brazo, no me lo puedo creer. Mis abuelos tienen 75 años. Y me voy a andar en bicicleta con el abuelo, a caminar por el monte con la abuela y nunca se han tomado ninguna medicina a largo plazo. No te voy a negar que nuestra genética tiene algo de impacto, pero si has escuchado el capítulo 35 del podcast que he llamado No somos víctimas de nuestros genes, sabes que el impacto es solamente de unos 20-30% y el resto es responsabilidad nuestra. O sea que tenemos la mayoría del control. Bueno, ya sé que te estoy hablando mucho sin llegar a los secretos antiedad, pero es para estar segura de que entiendes tu poder. Y me gustaría entrar en lo concreto hablándote del mayor responsable del envejecimiento y lamentablemente cada vez más presente, el estrés crónico. Tengo un capítulo entero sobre el estrés, es el número 16, por si quieres profundizar el tema. Te recuerdo que de base el estrés es un mecanismo positivo, porque la idea es protegerte, pero es verdad cuando no ocurre a largo plazo y no sobrepasa tus capacidades adaptativas. El estrés crónico es parte de los procesos de glicación implicados en el envejecimiento. Es una reacción química entre azúcares y aminoácidos de las proteínas que produce productos terminales de glicación, PTG. Cuando se acumulan esos productos, el envejecimiento acelera. Además, el estrés crónico impacta la flora intestinal de tal manera que permite la instalación de microorganismos inflamatorios responsables de hiperpermeabilidad intestinal. También tengo un capítulo entero sobre el tema, que por supuesto impacta en el envejecimiento. De hecho, se llama inflammaging, es decir, un estado constante de inflamación que por supuesto produce una degradación del estado del organismo. Y además, el estrés crónico impacta el ADN de nuestras células y participa a dañar las mitocondrias, centrales energéticas de nuestras células y responsables de la destrucción de las células demasiado envejecidas. Se puede evaluar el envejecimiento celular gracias al estrés oxidativo, proceso en el que intervienen los famosos radicales libres. Esas moléculas son inestables y reactivas y una vez más son moléculas producidas naturalmente por el organismo en los procesos fisiológicos de respiración, inflamación y estrés porque participan a destruir los desechos y cuerpos extraños. Pero al tener un gran poder oxidativo pueden destruir los tejidos del cuerpo. Por suerte tenemos antioxidantes que permiten neutralizar esos radicales libres, pero
Como siempre, volvemos a lo mismo. Si hay demasiados radicales libres, el organismo no tendrá la capacidad de neutralizarlos todos. Evitar el impacto del estrés sobre el organismo y así evitar el envejecimiento precoz es algo delicado. Lo sé, por supuesto puedes realizar ejercicios de respiración, coherencia cardíaca, sesiones de sofrología, meditación, pero antes que nada tienes que evaluar tu estilo de vida y ver qué cambios podrías efectuar para evitar encontrarte siempre en estado de estrés. Como cualquier proceso holístico, el cambio tiene que ser en el origen del problema. Aunque los ejercicios pueden ayudarte y serían un gran paso del lado positivo, no creo que 5 minutos de coherencia cardíaca al día, después de 12 o 15 horas corriendo para llegar a todo, te permitirá eliminar el estrés crónico. El segundo responsable del envejecimiento es la desnutrición. Al tener un modo de vida justamente estresante, deberíamos aumentar la cantidad de micronutrientes que consumimos para compensar el desgaste energético demasiado alto. En vez de eso, tendemos a llenarnos con comida rápida y sobre todo vacía de nutrientes. ¿Y eso por qué? Pues primero, por supuesto, porque esos productos industriales demasiado sencillos de conseguir y consumir nos invaden y con nuestra vida sin tiempo es difícil luchar contra esa opción. Pero no sé si hace falta que vuelva a repetir que si vas a comer eso, mejor el ayuno. Porque aportan una cantidad de micronutrientes insignificante y muchas cosas que más bien van a atascar el buen funcionamiento del organismo. Por otro lado, aunque hagas el esfuerzo de comprarte verduras y frutas, una ensalada o incluso prepararte una comida más elaborada, pero que los productos brutos son de supermercados sin certificación biológica y aún así a veces, pues lamentablemente tampoco tienen muchos nutrientes con respecto a lo que deberían. La agricultura en invernaderos, en suelos agotados de tanta cultura, los pesticidas que destruyen de camino las bacterias presentes en las raíces de las plantas, y que les permite absorber los minerales de la tierra, hacen que incluso los alimentos que pensamos saludables nos aportan poco. Tal como para el estrés, ya sé que no es fácil, que requiere un cambio en tu rutina, tus hábitos de vida, pero lo ideal es tender hacia una alimentación con alimentos brutos, naturales, biológicos. Si los cultivas en tu huerto, eres el puto amo. Pero ni yo llego a comprar todo biológico, ni mucho menos. Obviamente pasar de alimentos industriales a productos brutos y naturales, aunque sean de supermercados, ya tiene un gran impacto. Cada paso cuenta, así que empieza por donde puedas. El tercer responsable del envejecimiento es la acumulación de desechos. Constantemente el organismo tiene que evacuar desechos de dos tipos: los que producimos y los que ingerimos y respiramos. Y como te lo puedes imaginar, el modo de vida moderno produce demasiados desechos para que el organismo logre deshacerse de todo. Por lo que acumulamos, atascamos el cuerpo y aceleramos el envejecimiento. Los desechos endógenos que producimos nosotros son, por ejemplo, el ácido láctico al contractar los músculos, el ácido carbónico al respirar, el ácido fosfórico al pensar, o como lo decía antes, los radicales libres. En cuanto a los desechos exógenos del exterior, están los pesticidas, químicos de limpieza y químicos de cosméticos, metales pesados, partículas presentes en el aire. Y el organismo sabe eliminar esos productos gracias a los órganos emontorios, que son el hígado, el riñón, la piel, los pulmones y el intestino, pero también el sistema linfático, que recorre todo el organismo juntando desechos y eliminando. Y cuando esos órganos emontorios están saturados, observamos varios mecanismos, como por ejemplo un edema. La idea es juntar líquido para diluir los productos tóxicos mientras no se pueden eliminar. La inflamación, que permite juntar glóbulos blancos, linfocitos, hongos y bacterias para tratar y eliminar los desechos en una zona específica del organismo. También la neutralización, en la que se va a gastar muchos minerales, elementos alcalinos para contrarrestar la acidez.
Y finalmente, si todo eso no es suficiente, porque siguen llegando más desechos y porque luchamos contra esos síntomas con diuréticos y antiinflamatorios, el organismo decide juntar esos productos tóxicos y ponerlos en cuarentena. Se pone a fabricar un tejido nuevo para encerrarlo todo y evitar la propagación de los desechos en el organismo. Se llama tumor. Para evitar llegar a eso, ya sabes, limita la exposición a los productos tóxicos, utiliza cosméticos naturales, productos de limpieza también, idealmente no vivas en plena capital y evidentemente haz caso a los 2 puntos anteriores. Finalmente, el cuarto responsable del envejecimiento es la falta de balance entre agotamiento y atrofia. ¿A qué me refiero con eso? Pues que si estás todo el rato solicitando tu organismo, vas a terminar agotado, sin reservas. Pero por eso se recomienda la ley de hormesis, que busca estresar puntualmente el organismo para que se quede dinámico, pero adaptando cuidadosamente el estrés a cada persona y su vitalidad en cada momento. Y si a lo contrario no haces nada, no te mueves, no utilizas las hermosas funciones de tu organismo, no sales de tu zona de confort, terminarás atrofiado. Mira qué velocidad perdemos la fuerza muscular cuando tenemos que estar inmovilizado un tiempo tras un accidente. Así que busquemos el equilibrio. Es imprescindible descansar, pero también es fundamental solicitar el organismo puntualmente y de forma adaptada a la situación. En realidad podría seguir mucho más y quizás podría ser el tema para otro capítulo. Quería presentarte 4 grandes pilares para vivir más tiempo, pero sobre todo en salud. Porque ¿a quién le interesa vivir 20 años más, pero enfermo? Cuando se investiga un poco cómo viven las personas de lo que llamamos las zonas azules del mundo, donde hay una gran proporción de personas rodeando los 100 años y en buena salud, se observa que aparte de no tener mucho estrés por confiar en la vida o en Dios, da igual, ellos confían y no se estresan, de nutrirse con alimentos naturales que muchas veces cultivan ellos mismos y con una gran mayoría de frutas y verduras, exponerse poco a los tóxicos y tener un excelente equilibrio entre movimiento, actividad y descanso, recuperación, por el modo de vida que tienen, pues también se exponen al sol, toman un agua muy limpia, viven en comunidad, el vínculo social siendo clave, por supuesto, son muy espirituales, tienen un contacto estrecho con la naturaleza. Y todos esos hábitos de vida corresponden justamente a los mismos hábitos que han demostrado alargar los telómeros. Los telómeros son segmentos de ADN que se encuentran en la extremidad de los cromosomas que se van consumiendo a medida que pasa el tiempo, hasta que desaparezcan, lo que significa que la célula ya no se puede multiplicar y muere. Al menos que justamente por esos hábitos de vida saludable se produzca más telomerasa, responsable de proteger los telómeros y evitar la muerte celular. En fin, es solamente para que veas que la diferencia se observa claramente a nivel celular. Sé que es mucho pedir, hacer todo perfectamente y yo soy la primera en comprar a veces incluso mis frutas y verduras en supermercado y en querer llegar a todo sin permitirme el descanso adecuado, por nombrar solamente esos aspectos. Pero una vez más, cada paso cuenta, ve mejorando cosillas poco a poco, a tu ritmo, siempre te será beneficioso. No seas egoísta, comparte esos secretos de longevidad en salud con tus amigos y familiares mandándoles el podcast. Así podrás disfrutar con ellos muchos años más. Y si te ha gustado, me puedes dejar unas estrellas o un me gusta en la plataforma de podcast que estás utilizando o incluso un comentario si te sientes muy inspirado. Cuida tus telómeros y si quieres saber de mí más a menudo, pues nos vemos en Instagram, amanesencia_naturo. Gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu energía vital. Chao.